Buenos días a todos, es un placer moderar una mañana más el Frente a Frente. Miren que este tema de los presupuestos en todos los países es motivo de debate permanente varios meses antes que se aprueben. Es decir, y conseguir los votos en los parlamentos para aprobar los presupuestos no es cosa fácil. Hay que negociar entre todas las fuerzas políticas. Yo he seguido la negociación de muchos países. Puede estar la izquierda gobernando, puede estar la derecha gobernando, pero si no tienen la mayoría para aprobar esos presupuestos, tienen que negociar con las otras fuerzas políticas para conseguir los votos. Y las fuerzas políticas de oposición lo que dicen es, no, me parece que esta partida debe ser reducida y esta otra partida hay que fortalecerla. Y comienzan las negociaciones de las fuerzas políticas para conseguir la aprobación de los presupuestos. Históricamente, desde el retorno a la democracia, miren que aquí poco discutimos entre las fuerzas políticas, poco discutimos los presupuestos, sabiendo que es el principal instrumento de desarrollo de los países. Que yo recuerde, se lee, que es el primer debate, se vuelve a leer, que es el segundo debate, y hay quizá algún mínimo debate en el tercero y último. Pero no hay esa negociación fuerte, amplia, aguda muchas veces entre todas las fuerzas políticas para consensuarlo, para que se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo. Por eso me entusiasma lo que hoy vamos a hacer aquí en Frente a Frente. Se los digo, este ejercicio de hoy me entusiasma y me esperanza, porque están reunidos dos sectores que son muy importantes, el público y el privado. El privado tiene algunas observaciones sobre el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional aproximadamente el 9 de septiembre, tiene que enviarlo en la primera quincena de septiembre. Ya luego el Congreso lo debate y aprueba en diciembre y algunas veces hasta en enero lo han venido aprobando inclusive. Entonces, hoy están aquí el sector público y privado para dialogar, para debatir si realmente está bien cuadradito este presupuesto para el 2025. El proyecto del gobierno es de 430.907.8 millones de lempiras. Ese es el proyecto que envió el Ejecutivo. 430.907.8 millones. Esto ya incluye la inversión pública y social que se tiene previsto para el 2025 sea de 97.650.1 millones de lempiras. Vamos de inmediato y antes de presentar a nuestros invitados, a saludar a Luz Madrid para que nos socialice el título del programa que tenemos para esta mañana. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes, el tema del día en pantalla. ¿Qué tienen que decirnos los sectores público y privado sobre los 430.907.8 millones de lempiras que incluye el programa de inversión pública y social por 97.650.1 millones de lempiras que contempla el proyecto de presupuesto general para el 2025? ¿Es este un verdadero instrumento de desarrollo? Ese es el tema de hoy. Usted puede opinar a través de diferentes medios. Está habilitado el WhatsApp para usted, 9773-6065, y también nuestra red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el diputado Hugo Noé Pino. ¿Cómo está, doctor? Buen día, bienvenido. Renato, como siempre. Buen día, gusto mucho gusto, muchas gracias. El director general de Política Macrofiscal, don Marvin Urbina. ¿Qué tal, don Marvin? Mucho gusto, bienvenido. Renato. Un gusto. Buenos días. Es la primera o segunda vez en el programa. Es la primera vez. Hoy debuta en Frente a Frente. Sí. Pues éxito, éxito. Marcia Aquino es la oficial de asesoría legal del COEP. ¿Qué tal, Marcia?
Bienvenida, Gracias. mucho gusto. Y Alejandro Cafati es el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido también. Muchas gracias. Alejandro Cafati. Pues bien, ¿cómo se da este programa? Primero, el COEP propone hacer unas observaciones en frente a frente sobre el proyecto de presupuesto porque ya lo han estudiado. Ya lo han estudiado y luego negociamos, si es que cabe la palabra negociar aquí, que nos parece muy bien venir a hacer comentarios de ese proyecto de presupuesto, pero que se enriquecería más el programa si también participa el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, para hacer un buen debate que nos ilustre en torno a este presupuesto con dos posiciones importantes en el país, el sector público y el sector privado. El Congreso y el Ejecutivo aceptan y es por eso que tenemos aquí a don Hugo Noé Pino, a don Marvin Urbina, a Marcia Aquino y Alejandro Cafati. Y usted será el ganador, porque se construirá la mejor opinión realmente si este proyecto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional puede ser el principio o el puntal como instrumento de desarrollo del país, que lo anhelamos. Todos anhelamos ver a Honduras en un país desarrollado. Todos anhelamos mejores condiciones de vida para la gente, que al final es lo que se busca en cualquier estado. Bienestar para un elemento fundamental del estado, que es la población. Entonces, Renato, si me permite una sugerencia. Vamos a ver, doctor. Es que nosotros tenemos un bosquejo general de lo que es el presupuesto y a mí me gustaría hacer unas reflexiones iniciales acerca del presupuesto y luego oír las observaciones del COE. a debate. No, está bien, doctor. Creo que es importante conocer el panorama general, porque nosotros traemos observaciones mucho más puntuales. Exactamente. ¿Verdad? ¿Aprobado? No, ¿suficientemente discutido? No, ¿Aprobado? A votación. A votación. ¿Aprobado? Queda aprobado. Doctor Pino. Gracias, Renato. Mire, en primer lugar, me gustaría señalar la transparencia con que este presupuesto general de la República ha sido puesto a disposición de la sociedad hondureña. Desde septiembre, como usted señala, que fue presentado al Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas subió a su plataforma electrónica todos los documentos del presupuesto general de la República. Ese es un elemento muy importante. Yo quisiera, usted lo acaba de señalar, solo lo voy a mencionar rápidamente algunos aspectos. 430.907 millones es el presupuesto total de la administración pública, pero es importante diferenciar entre los 266.000 millones, que es el gobierno central, y los 164.240, que es el resto del sector público. La tasa de crecimiento del presupuesto, 7.2 en lo que respecta al gobierno central, 3.7 en el resto del sector, 5.8 en total. La siguiente, por favor. Luego la parte de lo que se va con Tesoro Nacional, recursos propios y crédito externo. Me voy a centrar en el gobierno central porque para mí es donde se encuentra la dinámica del gobierno central, es el que cobra impuestos, el que transfiere, etcétera. Tesoro Nacional 205.000, recursos propios 3.000 y un crédito interno de... Pero esa partecita me parece muy importante para que la gente se dé cuenta cómo financiamos el presupuesto nacional. Si financiamos el presupuesto solo por los tributos, o tenemos que recurrir a otras fuentes para que nos cuadren los 400, ¿cuántos millones? 30.907 millones. Exactamente. De hecho, aquí hay 53.000 millones de esos 430.000 y 49.000 para el gobierno central. Si usted se fija, el gobierno central es el que recibe principal fuentes externas. De fuentes externas. Sí. La siguiente, por favor. Luego aquí están algunos de los elementos de cómo están constituidos los ingresos tributarios, ¿verdad?
cuál es el impuesto sobre, cuánto representa el impuesto sobre la renta, que vale la pena señalar aquí la estructura altamente regresiva del país, en donde la mayor parte de los impuestos lo constituyen los impuestos indirectos, que se denominan, ¿verdad? Únicamente el 32% es el impuesto sobre la renta, pero la mayor parte son impuestos que gravan la producción o el consumo que se denominan impuestos indirectos porque los paga la mayor parte de la población. Este es el desglose, está todo el desglose de los recursos que se reciben. La siguiente, por favor. Aquí es un poco más los principales impuestos. Casi, si ustedes suman estos valores, van a ver que entre el impuesto sobre venta, que se conoce principalmente, pero es producción, consumo y venta, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los combustibles, impuestos a las importaciones, son el 93% de los impuestos. Hay una concentración bastante fuerte en estos impuestos. Me parece importante que la gente vaya comprendiendo esto. Si se aprueba así como lo mandó el Ejecutivo, 430.000 millones, con recursos propios, ¿en qué porcentaje financiamos el presupuesto? Casi en un 65%. 65%. 60, entre 60 y 60. 60-65%, ¿así es? 60-40, dice. 60-40%. 60 es financiado, ¿verdad? No, 60 es recursos nuestros y 40 recursos externos, correcto. Y de esos recursos nuestros, miren ustedes, esto es muy importante. La principal herramienta que financia nuestro presupuesto con recursos nuestros es el impuesto sobre ventas, 49%. Así es. Después sigue el impuesto sobre la renta con 31%, luego el de los combustibles con 7.8%, el de las importaciones con 4.8%, otros tributarios 7.2%, y de esa manera son los recursos, de ahí salen los recursos que el Estado pone para financiar su presupuesto. Lo demás viene de los organismos multilaterales. Multilaterales y endeudamiento doméstico. Y endeudamiento también aquí con la banca nacional. Así también, sí. Sí. Bien, la siguiente. Aquí es la forma como se distribuye el gasto. Aquí estoy con gobierno central, ¿verdad? La administración central, que es la que yo considero, por la dinámica y por los grupos que constituyen el resto del sector público. ¿Cómo va? Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables que vamos a hacer. Aquí quiero señalar algo que me parece muy importante, Renato, y que es lo que nosotros denominamos la rigidez del presupuesto. En Honduras, estructuralmente, el presupuesto tiene muchas rigideces. ¿A qué me refiero con rigideces? A muchas limitaciones de hacer cosas. Mire, si usted se fija, el 25.2% del presupuesto del gobierno central va al servicio de la deuda pública. El 25%. Estamos hablando para el próximo año, en este año 55.000 millones de lempiras, para el próximo año 67.000 millones de lempiras, lo cual realmente representa para el próximo año 1 de 4 lempiras del presupuesto del gobierno central va para el pago de la deuda. Y si usted a esto le agrega transferencias y donaciones, que es lo que tiene que ver con las transferencias a las municipalidades, a las universidades, al sector privado a través de ONGs. Fíjese que es interesante, ese dato casi no se destaca, son cerca de 1.000 millones de lempiras que se transfieren a ONGs, desde ONGs principalmente que tienen que ver con cuidados a la niñez, por ejemplo, los que trabajan en ONG, o grupos que apoyan a determinadas discapacidades, como el autismo, como prepase, etcétera. Entonces, si usted suma el servicio de la deuda más las transferencias que hace el gobierno a otras instituciones, está hablando del 42% del presupuesto. Es una serie. ¿Qué es lo que le significa? Que usted tiene rigidez en el sentido del gasto. Ahí ya tiene una gran limitación. Por eso el problema de la deuda
el problema de la deuda, la siguiente, por favor, ha sido un problema muy serio en el país y yo quiero mostrarlo un poco. La siguiente gráfica, por favor. Creo que vamos a ver. Esa es, doctor. ¿O necesita la siguiente? Ah, bueno, no, sí, sí. Bueno, esta es la distribución que se hace por cada una de las secretarías. Esto solo es de ilustración, cuánto tiene asignado. En algún momento podemos regresar a ella. La siguiente, por favor. Este es importante. Mire, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en transferir recursos a las municipalidades. Empezamos con 6.000 millones en el 2022, está 7.000 millones en el 2023, ha subido a 10.000 millones en el 2024 y a 11.131. Esto es un aporte muy importante a las municipalidades, adicionalmente a que es uno de los, el gobierno que cumple con los periodos para mandar. Hay quejas, hay veces, y usted las ha oído, Renato, que no nos han hecho la transferencia, pero generalmente es porque no han liquidado los trimestres anteriores, que esa es una obligación. Entonces, este es un aporte muy importante y aquí no están incluidos algunos otros elementos como caminos productivos, que se le asignó 2 millones a todas las municipalidades, independientemente del partido político, 298 con 2 millones de lempiras caminos productivos y también para reparación de escuelas y colegios. La siguiente. Este es lo que quiero señalar. Cuando se miran esos porcentajes, en el 2008 nosotros teníamos 3.000 millones de dólares en deuda. Terminamos en el 2021 con 15.679 de deuda tanto interna como externa. Y obviamente... ¿Y la tenemos actualmente? Y alrededor de 20.000 millones. De 20.000 millones. 20.000 millones. La deuda pública, que es lo interno y lo externo. Entonces, este gran proceso de endeudamiento que se dio es lo que nos ha llevado, la siguiente, por favor, a estos pagos. La siguiente. No, esta es el Empiras, la siguiente. Es la que, a esta situación. Mire, precisamente... Esto está en dólares, 2.000 millones de dólares en el 22, 2.000 millones, 2.200 y 2.600 el próximo año. Eso representa, si usted se fija en lo que ya habíamos señalado, el 25%. Ese es uno de los grandes problemas y este gobierno ha disminuido, la tendencia es a la disminución del peso de la deuda sobre la economía, para que esta sea sostenible. Vamos a ver, para que lo entienda la gente. Sí. Del presupuesto que se va a aprobar para el 2025, de esos 430.000... No, es que por eso hago la distinción en gobierno central y el resto del gobierno, porque es diferente la dinámica, Renato. Ah, ok, perfecto, ya lo entiendo. Me está hablando del gobierno central. Gobierno entonces. central, sí. ¿Cuánto tenemos que pagar en deuda de este presupuesto que estamos aprobando para el 2025? 266.000 millones, que ese es el presupuesto del gobierno central, tenemos que pagar 2.692 millones de dólares. ¿En Lempiras es cuánto? En la siguiente gráfica, 67.000 millones, la siguiente, aquí está. En Lempiras. De los 266.000, se tienen que pagar 67.000 millones. A la deuda. Y si usted lo compara con el presupuesto de la Secretaría de Educación, es 42.000. Y si lo compara con el presupuesto de salud, es 31.000. Entonces, a esas rigideces es a las que me refiero. Continuamos rápidamente. Este es muy importante porque este gobierno ha hecho un esfuerzo muy fuerte en los campos y cuando usted hablaba del presupuesto como instrumento de desarrollo, hay dos elementos que el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro enfatizó: la parte de la inversión social y la parte de inversión productiva. Si usted mira las cifras del 2022, se va a ver que, claro, el 2022 fue el año de la transición, el año en donde la reformulación del presupuesto se aprobó hasta el mes de abril. Ha habido una tendencia creciente, positiva, no solamente al aumento en la inversión social, sino que también al aumento en la inversión productiva.
y hemos pasado, digamos, de 32.000 millones a 23.000 a 44.000, y este año una reducción, para el próximo año una reducción poca por una inversión que la ENET la tenía programada para el 2023 y que ahora para el 2024 y que la van a hacer en el 2025. En el 2025. Por eso es que se señala. Pero esto es uno de los porcentajes más altos en inversión productiva y formación de capital que hemos tenido en los últimos 10 años, por ejemplo. Se ha acercado más o menos entre el 3% y el 4% del Producto Interno Bruto. 3.8 creo que termina para el próximo año. La siguiente. Estas son la inversión pública productiva, los mismos datos. La siguiente. Esto también está como está distribuido el programa de inversión social por sectores, que también ha sido fortalecido. La siguiente. Y luego por departamentos la inversión productiva. Hay que destacar que la inversión productiva es algo que es bastante evidente, que se mira en el país: la construcción de carreteras, la cuestión de los puentes. Desafortunadamente ahora tenemos un retroceso que no sabemos cuánto va a ser en destrucción de puentes y de carreteras por la tormenta tropical Sara, pero ha habido también, no solamente en ese campo. Para el próximo año están garantizados los financiamientos de 8 hospitales, 3 de los cuales ya se encuentran en proceso de construcción, y los 2 que van a comenzar, el de Tocoa y el de Choluteca, y luego los de Traumas Tegucigalpa, San Pedro, el de Omoa, que va a sustituir provisionalmente, entre comillas, porque al final va a ser permanente, está en construcción, el que va a sustituir al que se quemó en Roatán, perdón. Ese es muy importante. Así que este es un panorama general. En el transcurso del programa podemos volver sobre cada uno de los detalles en función de las observaciones. Don Marvin Urbina, ¿algunas valoraciones adicionales antes de pasar a los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada? No, es importante mencionar, digamos, que este presupuesto se enmarcó, digamos, en lo que es con el programa con el Fondo Monetario Internacional, que es bastante importante porque es algo positivo para el país. También recordar que dentro de este presupuesto están marcados los principales proyectos de inversión pública, como ya lo mencionó el doctor Hugo Noé, más del 97.000 millones de lempiras en programa de inversión pública, productiva y social, que va a beneficiar a la población más pobre, especialmente a los más vulnerables de este país, ¿no? Creo que ahí estamos priorizando todos los proyectos de inversión, como ya lo mencionó el doctor, lo que son los hospitales, carreteras, etcétera, ¿no? Contó como objetivo o factor de debate en la primera y segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional este proyecto de presupuesto para el 2025. Sí, precisamente eso le quería mencionar, digamos, este presupuesto 2025 contó, digamos, con la revisión del Fondo Monetario Internacional. También mencionarles que este presupuesto lleva un déficit fiscal del sector público de 2.5% del sector público no financiero, y también está en línea con lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces es importante mencionar esto porque está avalado por lo que es el Fondo Monetario Internacional. Una cuestión final sobre el proceso dentro del Congreso Nacional, Renato. Este es el tercer año consecutivo en el cual se programaron audiencias, no solamente con las principales secretarías de Estado que llevan la parte de inversión pública y la inversión social, sino que también con sectores de la sociedad civil. El COE participó en una de las audiencias, FOSDE participó el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, la Asociación de Municipios de Honduras. Hemos tenido una amplia discusión y hemos recibido retroalimentación, no solamente de instituciones públicas, sino que también de diferentes sectores de la sociedad. Yo sé que ustedes han resaltado, y no es para menos, que un buen porcentaje del presupuesto del país, y el próximo año no va a ser la excepción, va simplemente para pagarse deuda pública, interna y externa. Y es una gran cantidad de dinero. Una grandísima cantidad de dinero. Un minuto, pero fuera de eso que impacta, porque al final uno dice, y todo ese endeudamiento histórico del país realmente es coherente
con la creación de riqueza. Y es ahí donde caemos en otro debate. No necesariamente ese endeudamiento nos ha generado riqueza. Porque los índices de pobreza, saben ustedes, también en los últimos años, últimas décadas, va en aumento. Pero algún puntito que ambos, tanto don Hugo Noé Pino como Marvin Urbina, quieran resaltar, sombrear como la parte que diferencia este proyecto de presupuesto para el 2025 con anteriores, ¿cuál o cuáles serían esos puntitos? Tiene que ver mucho con lo que usted acaba de señalar, Renato, el apoyo al crecimiento económico. Todo lo que es infraestructura física realmente sienta las bases para el crecimiento económico futuro y se complementa con la inversión social. En la medida en que se mejoran las condiciones de la educación, en que se mejoran las condiciones de salud, se está realmente avanzando para un crecimiento económico futuro. Me está hablando de la infraestructura vial, por ejemplo. Por ejemplo. Y también, escucharon ustedes que lo destacó el doctor Pino, la terminación de los 8 hospitales. ¿Cuántos van a comenzar a construirse el próximo año? Ya se comenzaron, hay tres. Hay 3 en este momento en construcción. Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque. Se van a comenzar antes de que finalice el año Tocoa y Choluteca. Y el próximo año se van a comenzar los de Trauma, Tegucigalpa y San Pedro, y el de Roatán, que el que ya estaba construido en Roatán, que se estaba reacondicionando, va a entrar en funcionamiento, pero también el provisional que sustituye también va a estar en funcionamiento. Y después viene otro debate, equipar, modernizar esos hospitales. Sí, así porque es, no solo se trata de la obra gris. Si queremos que esos hospitales verdaderamente nos sirvan, hay que modernizarlos con equipo, con más recursos humanos inclusive. Y allí hay inversión, hay, digamos, varios de estos hospitales, el presupuesto cuenta con equipamiento y adicionalmente hay 150 médicos especializándose en el extranjero para venir a ocupar las plazas a esos hospitales. Estoy captando que la gran apuesta o la sustentación gubernamental de este presupuesto de 430 mil millones de lempiras que se incrementó en cuánto para el 2025, en 5% aproximadamente, ¿verdad? Así es. En comparación con el presupuesto de 2024 es infraestructura. Energía también, Renato. Hospitales. Energía. En energía están construyendo algunas líneas de transmisión también, ¿verdad? Así es. Esa es la gran, vamos a ver, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, la mejor bandera que enarbola el gobierno de lo que se está haciendo y del porqué de este proyecto de presupuesto para el 2025. Así es. ¿Coincide? Claro que sí, Renato. También quiero señalar dentro del presupuesto, para poder incorporar dentro de todo este presupuesto los 97 mil millones y poder distribuir todo ese montón de proyectos prioritarios del gobierno, se tuvo que hacer una reducción dentro del presupuesto alrededor de 18 mil millones de lempiras para poder incorporar todos estos proyectos prioritarios. En gasto corriente. Y principalmente reducción en gasto corriente, para poder incorporar todos estos proyectos prioritarios que suman más de 97 mil millones. Eso creo que es un punto importante. Y otro punto importante también, que se está fortaleciendo lo que es la Caja Única del Tesoro. Como usted lo sabe, con la eliminación de los fideicomisos, pues eso vino a fortalecer la Caja Única del Tesoro, lo que hace que el gobierno pueda asignar recursos y priorice los recursos a los proyectos prioritarios que tiene este gobierno. Bueno, muchas gracias, don Marvin Urbina, doctor Hugo Noé Pino. Ahora viene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ya estudió este proyecto de presupuesto y tiene algunos comentarios que hacerle al público, y qué bien que haya un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Legislativo aquí en Frente a Frente. Pero no nos desesperemos, porque ya tenemos que ir a una pausa comercial y ya luego venimos con ustedes. Al menos así nos da tiempo de tomar cafecito. Claro. La pausa. Sí, así es. Así que venimos con Alejandro Cafati y con Marcia Aquino. Y ya luego el debate aquí en Frente a Frente. El tema del día en pantalla. Recuerde que puede opinar a través de diferentes medios, nuestro número de WhatsApp y por supuesto Frente a Frente HN.
¿Qué tienen que decirnos los sectores público y privado sobre los 430.907.8 millones de lempiras, que incluye el programa de inversión pública y social por 97.650.1 millones de lempiras que contempla el proyecto de presupuesto general para el 2025? ¿Es este un verdadero instrumento de desarrollo? El tráfico es presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión. Para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. Buenos días, el tráfico vehicular a las 7:32 minutos lo conoce usted a través de Frente a Frente. Nos ubicamos en dos puntos de referencia. El anillo periférico a la altura de Colonia Prados Universitarios. Si usted viene de la colonia San Miguel, de la colonia 21 de octubre o de la colonia La Era, este es el tráfico que usted va a ver en estos momentos si usted se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y precisamente aquí también el tráfico vehicular está bastante fluido a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Boulevard Suyapa. Aquí en el anillo periférico es un tráfico bastante pesado. Recordemos que este carril se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Marco Matamoros opina a través de nuestra cuenta Frente a Frente HN en X. El presupuesto es el instrumento principal para el desarrollo de cualquier empresa. Este tiene que ser realista, objetivo, técnico, alcanzable, realizable, con un componente humano sin perder la transparencia en su ejecución. No se compromete con deuda. Reinaldo Escobar escribe, un presupuesto es una herramienta necesaria para formular el logro de objetivos en función de la planificación de un proceso productivo, situación que no se ve en este, como en ningún otro gobierno, pues solo se dedican al saqueo y empobrecimiento del pueblo, números sin alma. Mídense Rivera escribe, ¿cuánto va a la partida confidencial? Es el corolario obligado a la pregunta de hoy. Wilmer Aguilera escribe varios puntos. Número 1, el presupuesto más alto de la historia. 2, a lo interno, sin capacidad de financiarlo, se contrata más deuda. 3, todo apunta al clientelismo político, año electoral. 4, prioridad es mantener el poder y no el bienestar del país. 5, más mini defensa, apunta a levantar perfil. Luis Enrique Pérez escribe, la inversión pública de esta magnitud tiene el potencial de generar empleo masivo y estimular diversos sectores productivos. Las mujeres exigimos recursos del presupuesto público para los cuidados integrales, 30 millones Sedesol, 79 millones para implementar acciones para las mujeres en el Poder Judicial adicional y aumento en el presupuesto del Ministerio Público. Y etiqueta a Hugo Noé Pino y a la presidenta Xiomara Castro. Muchas gracias, continúe enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Bueno, ya van a responder a la pregunta que hacía uno de los televidentes sobre la partida confidencial. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué observaciones tiene el sector privado hondureño aglutinado en el COEP después de haber estudiado minuciosamente este proyecto de presupuesto de 430.000 millones de lempiras? Ya sabemos, 268.000 millones para el gobierno central y luego para los órganos desconcentrados, las otras instituciones del Estado. Comienzo con Marcia Aquino. Buenos días, Renato, gracias. Primero mencionar, antes de empezar a hacer las observaciones que tenemos, mencionar la importancia de la generación de riqueza para el pago de la deuda, como mencionaba usted también, y entender el rol de la empresa privada en todos los sectores económicos también y de las aportaciones que se tienen en el presupuesto, en los ingresos. Particularmente los ingresos que se generan desde la empresa privada no solamente van directamente al Estado, sino también al bolsillo directo de las personas, de la población en general. Pues al final el salario que se paga desde la empresa privada es el que viene a terminar a hacer ese bienestar directo para la población.
Particularmente también el tema del rol que tenemos del sector privado, aportamos ingresos directos en impuestos sobre la renta, mencionaba también la línea el doctor Hugo, sobre el tema de producción, consumo y ventas. Importante mencionar que aunque estos sean impuestos indirectos, también está involucrado el sector privado en el tema de los impuestos de producción y también en impuestos sobre ventas, ¿verdad? También hacemos fuertes aportaciones en esos ingresos. Aparte de eso, tenemos los ingresos que se ven directamente a la importancia de las alcaldías también con los pagos municipales que hacemos el sector privado. Entonces podemos ver la importancia y la relevancia que tiene el sector privado dentro de la economía del país para generar justamente la riqueza que nosotros necesitamos. Y no solamente a nivel estatal que nosotros venimos a aportar los impuestos directos, ¿no? Sino también venimos a hacer ese aporte directo al bolsillo de la población. Y por eso es muy importante que para la generación de la riqueza tengamos siempre ese punto focal de cómo tener siempre el enlace con el gobierno y la empresa privada, porque somos esa herramienta de bienestar también el sector privado que le da a la población directamente a su bolsillo. Sí, me gustaría. Sí, no, y precisamente introduciendo lo que mencionaba Marcia y al final el comentario de Don Hugo, este análisis del presupuesto que traemos desde el sector privado viene precisamente en el marco de un contexto donde la empresa privada ha venido exigiendo en reiteradas ocasiones poder priorizar el tema de la generación de empleo y el bienestar económico a la población. Acordémonos, iniciamos el 2023 izando la bandera negra como un llamado de atención, precisamente para poder trabajar en conjunto, sector público, sociedad civil, sector privado, para poder generar empleo. Y esto no es una idea que se ha inventado el sector privado. Uno puede consultar diferentes encuestas de sondeo de opinión y el principal problema del pueblo hondureño en este momento es y continúa siendo el tema económico, la generación de empleo, la generación de riqueza y la creación de prosperidad. Obviamente nosotros como seres humanos siempre aspiramos a estar mejores y es lo que queremos ver y son los comentarios que traemos en este momento. Realmente este presupuesto, más allá de la inversión inversión productiva y social que mencionaba tanto el doctor Hugo Noé Pino como el colega de la Secretaría de Finanzas, Marvin Urbina. Marvin Urbina, gracias. Va orientado precisamente a esa generación de empleo y de riqueza y prosperidad para el pueblo hondureño. Nosotros desde el sector privado reconocemos que hay más inversión productiva y social en comparación de años anteriores, 97.000 millones de lempiras presupuestados. Ese es un dato bastante importante, pero al final, ¿cómo se traduce en el bienestar del pueblo hondureño? Y es precisamente lo que nosotros traemos. Si vamos con la siguiente filmina, por favor, de los ingresos. Y aquí nosotros hicimos una composición diferente. Este es un tema de la Ley de Responsabilidad Fiscal. No vamos a entrar porque es un tema bastante técnico y tiene que ver, nos comentaba en el Congreso Nacional, más con el cierre fiscal que con la ejecución durante el año del presupuesto. Pero si vamos a la siguiente, que es un cuadro que nosotros traemos precisamente de la tesorería del Gobierno de la República. Yo sé que las cifras son bastante pequeñas, pero este cuadro lo que representa es la deuda flotante a septiembre del 2024, suma en total 29.638.26 millones de lempiras. ¿Qué es la deuda flotante? No es más que todas aquellas deudas que tiene el gobierno durante el año a proveedores, a instituciones, al pago de sueldos y salarios, etcétera. Hay un dato de esta deuda flotante que a nosotros nos llama poderosamente la atención dentro del sector privado y son la línea que está en roja, devoluciones de impuestos por pagar. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el sector privado pagó en exceso impuestos que no han sido devueltos de ejercicios fiscales anteriores. ¿Cuánto suma esto? 16.276 millones de lempiras. Revisando los datos más actualizados de la Secretaría de Finanzas, esta cifra se redujo cerca de 3.000 millones, hoy el monto acumulado son 13.000 millones de lempiras, pero sigue siendo superior esta cifra a lo que hayamos tenido en años anteriores. ¿Y por qué es importante? Porque al final son ingresos que debe devolver de alguna u otra forma el gobierno a las empresas que pagaron en exceso. Por lo tanto, nosotros consideramos que estas devoluciones de impuestos están sobreestimando precisamente los ingresos tributarios porque en este ejercicio fiscal o en el subsiguiente deberán ser devueltos a las empresas. Si pasamos a la siguiente, por favor. De los ingresos tributarios, el doctor Hugo Noé mencionaba muy bien la importancia
de los ingresos tributarios y cómo están compuestos estos para poder financiar el gasto del gobierno central particularmente, y aquí quiero hacer énfasis, esos son ingresos tributarios de la administración central, perdón, por eso son tributarios. Nosotros aquí tenemos algunas observaciones porque el presupuesto nos da muchas más lecturas más allá de los panoramas generales y a qué está invirtiendo, en qué está invirtiendo los fondos públicos el gobierno, sino que también nos pueden dar luces de cómo se está interpretando desde el sector público el comportamiento económico del país. Y obviamente una de las variables para poder medir indirectamente este comportamiento económico es cómo se están comportando los ingresos tributarios y cuáles son las estimaciones que se tienen para el próximo año. Bueno, se espera un incremento del 10.2% de los ingresos tributarios, ya lo mencionaba Nubo al inicio, se proyectan 172.318 millones de lempiras en ingresos tributarios para el próximo año en comparación a los 156.330 que tiene presupuestado para este 2024 el gobierno central. Y aquí la primera pregunta que nosotros nos formulamos, y precisamente se lo hicimos a la Comisión de Presupuestos en el Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas, es, bueno, cuando nosotros comparamos el ritmo de crecimiento de la actividad económica con el ritmo de crecimiento del presupuesto de los ingresos tributarios, parece estar desvinculada. Hay un crecimiento, y ya lo mencionaba Marcia en la introducción, el crecimiento y la generación de riqueza al final es fundamental porque ahí es donde nacen los pagos de impuestos directos e indirectos y es la principal forma de poder sostener, por decirlo así, el gasto público tanto del gobierno central como de las instituciones descentralizadas, particularmente de las municipalidades. Entonces nosotros creemos que este crecimiento o este comportamiento no va de acorde al comportamiento normal de la economía, un crecimiento estimado entre 3.5 y 4.5%, creemos que no es suficiente para poder sostener el nivel de ingresos tributarios. Y con esto lo que queremos, el mensaje que queremos mandar no es que hay que endeudarse más porque los ingresos tributarios están sobreestimados, sino que hay que revisar mejor la forma de formulación del gasto público y, por supuesto, las estimaciones de ingresos. Si vamos a la siguiente, por favor. Pero yo creo que ahí merece que intervengan ellos para que nos den sus puntos de vista sobre esta observación que tiene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y luego siguen ustedes haciendo esos apuntes. Sí, antes de darle la respuesta aquí al colega, quisiera señalar también que las proyecciones fiscales se empiezan a elaborar desde enero, digamos, que se hace el marco macrofiscal de mediano plazo, que es donde se definen los techos presupuestarios, y posteriormente en el mes de abril y mayo empiezan lo que es la formulación presupuestaria de las distintas instituciones. Aquí es importante señalar que la proyección de, ya lo que mencionaba aquí Cafati, del crecimiento de los impuestos, digamos, las proyecciones estimadas para el 2025, que son alrededor de 172 mil millones de lempiras de los impuestos, se toma en consideración lo que son las estimaciones macroeconómicas tanto del Banco Central, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL. Nosotros, cuando se hacen las estimaciones de los ingresos, tomamos en consideración la proyección de cierre de año que se va a tener en el 2024 para poder estimar cuánto va a ser mi proyección de ingresos para el siguiente año. Tenemos estimado que al cierre de este año, la proyección de ingresos tributarios va a andar alrededor de 160 mil millones de lempiras, que es mayor al presupuesto aprobado en el 2024, que son alrededor de 3.800 millones más a lo que se aprobó de los ingresos tributarios en el 2024. Entonces, cuando comparamos, nosotros no estamos comparando, digamos, el presupuesto que se aprobó, sino en base a la actividad económica que está en el país, y por eso consideramos todas estas estimaciones para que estos ingresos sean mayores, lo que mencionaba Cafati, que 10% es el incremento. Si tomamos en consideración las proyecciones estimadas para el cierre de año, el crecimiento anda alrededor como de 8.7, algo así. Pero sí mencionarles que las proyecciones están considerando estas estimaciones macroeconómicas, tanto del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Por eso decimos que la estimación que tenemos para este año pues están en base a las proyecciones estimadas de este año, ¿no? Hemos tenido observaciones similares en presupuestos anteriores, en el sentido de que hay como mucho optimismo con respecto al crecimiento. Para cualquier administración de un presupuesto, el ser muy optimista sería negativo, como dice Alejandro, en el sentido de que no se realicen la llegada de esos impuestos y se necesite hacer ajustes.
Pero yo, la experiencia que tengo como presidente de la Comisión de Presupuesto es que la gente de finanzas ha sido muy acertada en las proyecciones que hace. O sea, que además de la explicación que señala Marvin, yo sería, digamos, optimista, aunque como todo presupuesto hay que irlo monitoreando, que es muy importante. Yo sería optimista en el sentido de que crecimiento económico, inflación, obviamente, y también mejoras en capacidad administrativa, como se señala, van a alcanzar la meta para el próximo año. Claro, y aquí la crítica desde el sector privado no es precisamente a los números per se, nosotros confiamos en los números que estima la Secretaría de Finanzas, pero es precisamente lo que mencionaba el doctor Hugo Noé Pino, ¿no? El nivel de optimismo que se espera que podría condicionar la ejecución del presupuesto, particularmente el del programa de inversiones. Una observación muy válida, Renato. Claro, y aquí es un tema bastante importante también en la misma línea de los ingresos tributarios. Cuando nosotros desagregamos el impuesto sobre la renta, el ingreso sobre la renta lo pasamos las personas asalariadas, las empresas, diferentes personas en el territorio nacional. Lo que respecta al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, nosotros notamos que tiene una proyección estimada y una reducción de 13.2%. Obviamente, con la reducción del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, se reduce también las aportaciones solidarias en 26.6%. Eso está lógico porque obviamente si no se están generando los ingresos de las empresas, el otro también tiene que caer. Pero es aquí donde nosotros miramos, y bien decía mi abuela, ¿no? En el detalle se esconde el diablo. Que esto podría interpretarse precisamente como un tema de que el gobierno está previsualizando alguna ralentización de la economía en el siguiente año, porque el impuesto sobre la renta y las aportaciones solidarias están directamente relacionadas con el comportamiento de ganancias que tienen las empresas. Solo una observación sí. ahí. Yo creo que habría que recordar que en el impuesto sobre la renta que se va a contabilizar el próximo año 2025 se refiere al 2024, o sea, a los ingresos, a las ganancias de las empresas del 2024. Entonces, no es una previsión de ralentización de la economía el próximo año, sino que el hecho de que se han dado elementos este año, como por ejemplo en algunos sectores, que bajaron las exportaciones en relación a años anteriores, que obviamente se va a traducir en menor impuesto sobre la renta. Sí, importante también el tema de que bajan exportaciones, bajan los impuestos sobre la renta y no particularmente porque no se pagan. Y eso es importante aclararlo, ¿verdad? Sino que recordemos que el impuesto se paga en base a la ganancia que tiene la empresa y en base a los ingresos que tiene la persona. Entonces, esto también nos da una luz de entender de cómo van las políticas que se están creando y que se mantienen actualmente, que están afectando realmente la economía. O sea, cómo nos encontramos ahorita, porque las empresas no están generando la suficiente riqueza y tampoco se ve ya detallado pues, en esta reducción. Entonces, es importante también recordar el diseño de las políticas de atracción de inversión, de mantener la seguridad jurídica para los que ya estamos aquí actualmente y el tema de pues mantener ese sistema de una buena comunicación con el sector privado. Mire, este puntito es básico, ¿verdad? Este puntito es básico. Estoy viendo muchos movimientos bruscos. Ya el tema como tal me genera mi tensión. Y cuando veo esos movimientos de pantalla así bruscos, más tensión me genera todavía. Pero lo que les estoy entendiendo que ustedes dicen es que la dinámica de la economía no la perciben para el 2025. Es lo que estoy entendiendo de lo que están diciendo ellos, que no hay condiciones en función de estas proyecciones que hacen en el presupuesto ustedes, no hay condiciones para que tengamos un 2025 con más optimismo en cuanto a instalación de empresas, generación de empleos, más tributos. ¿Eso es lo que nos quieren decir? Es lo que nosotros aspiramos como sector privado, que el próximo año sea un año totalmente diferente a los 3 que hemos tenido. Más atracción de inversiones, más generación de empleo, pero las condiciones que estamos viendo en los datos, tanto de la Secretaría de Finanzas como del Banco Central, es que las condiciones no parecen ser suficientemente optimistas para esperar un año diferente el próximo año. Pero como dijo Marvin, el presupuesto
está basado en las proyecciones del Banco Central. La proyección de crecimiento económico que va a andar entre 3,5% y 4%, que es un poco lo que están señalando también los organismos internacionales. Así que yo no considero, Renato, que las proyecciones están sobredimensionadas. Yo creo que están dentro de lo realista. Ahorita, por ejemplo, hay un elemento que es de mantenerse, como lo señalan, y es la importancia del café en la economía nacional. A $300 el quintal, esta cosecha que se inició en octubre va a ayudar, digamos, a la parte del crecimiento. Entonces, yo creo que las proyecciones en las cuales está basado el presupuesto son realistas porque no son sobreoptimistas. Pero particularmente con ese tema, Renato, y tal vez una pregunta ya directa para usted, ¿usted cree que sí se visualiza una mejoría en la política, en la creación de riqueza? O sea, ¿cómo cree que nos vemos, cómo cree que estamos si tenemos esos datos reales? Es que si yo te respondo de una u otra manera, van a decir aquí, Renato está con ellos. Pero es una realidad. No, por eso el debate de ustedes, Claro. el debate de ustedes. Yo estoy muy esperanzado en el rubro del café por el precio del quintal en este momento, y me han dicho algunos productores de café que este precio se puede mantener durante 5 años inclusive. Durante 5 años inclusive. Si lo que reclamo es que a los intermediarios, o a los productores de café, los intermediarios le siguen pagando el mismo valor. Ayer hubo una manifestación. Y esta gente es la que se asolea, la que se arriesga. El diputado Mario Segura hizo una manifestación en ese sentido ayer en el Congreso. Mire, pero aquí, Marcia Aquino, por lo que te escucho, Marcia, tú no sos muy optimista con el panorama económico del país para el próximo año. Es que las condiciones económicas se están viendo ya reflejadas. Tal vez no es una percepción personal, pero sí vemos cómo muchos temas afectan directamente, que recordemos que no solamente es tema, la infraestructura es muy importante para el desarrollo, pero también la seguridad jurídica y también la percepción de país es muy importante para los inversionistas y para los actuales. O sea, deberíamos de estar generando más empresas, más empleo, y estamos viendo cierres de empresas, menos empleo, y no necesariamente, o sea, tenemos que entender que es actualidad económica también y la realidad de las condiciones en las que estamos en este país ahorita. Claro, y es precisamente y aquí quiero ser bastante honesto y enfatizar en ese tema. Nosotros como representantes del sector privado no aspiramos que el gobierno esté mal. Es más, nosotros como representantes del sector privado aspiramos que el gobierno le vaya bien, porque en la medida que al gobierno le vaya bien, al resto de la ciudadanía y particularmente al sector privado nos va a ir bien, porque nosotros hemos enfatizado desde el COEP que la inversión pública es complementaria a la inversión privada. No puede venir una inversión privada si no hay la infraestructura en carreteras, logística, en puertos, para poder exportar y atraer esas inversiones. Pero Marcia mencionaba el punto, el tema de cuáles son los mensajes que estamos enviando, más allá del tema presupuestario, que es un tema fundamental. Pero yo tengo 8, 7 años tal vez investigando el tema del presupuesto, particularmente desde que inicié en el FOSDE, y la discusión son precisamente y exactamente las mismas, ¿no? Cómo se va a asignar el presupuesto, cómo se va a ejecutar el siguiente año, quién tiene menos, quién tiene más, pero al final los puntos torales de la economía no se están tocando, que es qué está detrás del presupuesto, porque no podemos aspirar a que los ingresos tributarios se incrementen, por ejemplo, pero a través de la formalización de la economía. Nosotros presentamos hace 2 años como sector privado un pacto por el empleo precisamente orientado a dar luces, a cómo iniciar la formalización de la empresa. No es posible que con la cantidad de obligados que hay en estos momentos vamos a incrementar significativamente los ingresos tributarios. Eso es como pescar en pecera. Es imposible, debemos dar el siguiente paso, debemos formalizarlo. Y no solo para que empresas o comercios paguen, sino también para asegurarles a los empleados de estas empresas y estos comercios trabajos dignos. Nosotros desde el sector privado hemos sido muy enfáticos de que jamás vamos a reducir la pobreza en Honduras si no es a través de la generación de empleo formal y digno. Pero hay algo, yo siento que estamos hablando de dos temas presupuesto diferentes y las condiciones y el clima de inversión. El clima de negocios, que si bien están relacionados, yo le preguntaría al COEP para la coherencia del presupuesto,
si están o no de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de crecimiento para el próximo año, tanto de inflación y de crecimiento económico. Porque si no están de acuerdo, entonces ese es otro sentido. Y si vamos a hablar de clima de negocios, hay mucha tela que cortar en eso, Renato. Aquí se habla de cierre de empresas. A mí me gustó mucho el foro del lunes pasado que hizo HRN y TCI con economistas de Centroamérica sobre la situación, la cual desmitifica muchas de las cosas que se han repetido incorrectamente en nuestro país. Por ejemplo, que las empresas de la maquila se han ido porque realmente por las políticas del gobierno, por la falta de seguridad jurídica. Allá en El Salvador exactamente ha ocurrido lo mismo y todos entienden que es por la dinámica del mercado internacional con relación a la compra de productos derivados de los textiles que ha ocurrido eso. Entonces estamos hablando de dos temas diferentes y podemos hablar de los dos temas. Yo no tengo ningún problema. Pero también a mí, y yo se lo señalo al COEP, a mí cuando me dicen de cierres de empresas, a mí lo que me gustaría ver es una lista de cuáles empresas cerraron, dónde cerraron, cuando se habla de que se perdieron 42,000 empleos, dónde se perdieron exactamente, porque hay veces se lanza números y cifras y aseveraciones que yo no las encuentro sustentadas en datos. Perdón, curiosamente sí, para terminar, a nosotros realmente como empresa privada nos gustaría ver esa lista de las nuevas empresas y los nuevos empleos que se están creando. Sí nos gustaría ver eso realmente, pues, en contraposición a lo que estaba mencionando don Hugo, ¿verdad? Pero hay que aterrizar porque si no la gente queda más confundida, mire. Sí. Claro. Él dice que quiere ver la lista de empresas, toda la lista de empresas que han dejado de operar en Honduras por las condiciones internas del país y el número de desempleados. Ustedes dicen, lo que queremos ver de ellos es una lista de las nuevas empresas que han venido y a cuánto asciende la generación de empleo en el 2024. Entonces, no, yo le puedo señalar, Renato, y muy claramente que los niveles de inversión pública que nosotros mostramos ahí implica contratación de empresas constructoras, y que esas empresas constructoras demandan cemento y esas cementeras están generando empleo. Es que esas demandan otros productos que también están generando empleo. Entonces la inversión pública tiene un efecto multiplicador en la economía y eso no se puede negar. Que no son empleos generados directamente por el gobierno. Cuando usted, por ejemplo, hace bonos, distribuye bonos tecnológicos a los productores en el sector agrícola para que produzcan realmente granos básicos, también les está ayudando a tener un ingreso, aunque sea un autoempleo lo que se está dando. Entonces no podemos determinar, yo creo que la contribución importante que ha hecho la inversión pública en los últimos años a la generación de empleo hay que tomarla en cuenta. Ok, no demeritamos eso, no se demerita. Claro. Yo personalmente no lo demerito, pero también me hago la pregunta que coincide con algunas reflexiones de ellos. ¿Por qué muchas de las empresas o de las inversiones estadounidenses en la China se están viniendo para estos lados, pero no necesariamente para aquí? ¿Por qué no aprovechamos esa figura del nearshoring? Es decir, vamos a ver, el nivel de inversión en el país con capital foráneo tampoco lo estamos viendo. No lo vemos desde hace ratitos y ahora mismo no lo estamos viendo y quizás es una de las reflexiones. ¿Por qué? Por las condiciones del país, por el mensaje que damos. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto siempre? Por las causas estructurales, Renato. En el mismo programa quedó bastante claro, como nosotros lo hemos dicho por mucho tiempo, más del 60% de la inversión extranjera en Centroamérica va a Costa Rica y Panamá. Y pregúntese usted por qué. Porque tienen mejores niveles de educación, porque tienen mejores niveles de infraestructura, porque tienen mejores niveles de energía eléctrica,
costos más baratos y abundantes. Y todo eso el gobierno de la presidenta Xiomara Castro lo ha buscado resolver por la forma como recibió el país, tanto en la infraestructura, ya lo vimos. Y me voy a solicitar después, Renato, para que hablemos en concreto cuáles son las prioridades en el gasto público de este presupuesto para el próximo año. Ahí tenemos una lista que la Secretaría de Finanzas ha preparado, que lo podemos ver detenidamente y que el público juzgue realmente si esas son prioridades para el país o no. Pero que no se nos diga a nosotros que por culpa del gobierno es que no viene inversión extranjera. En primer lugar, si usted analiza los datos, en los 2 años anteriores, 2022 y 2023, la inversión extranjera ha aumentado en Honduras. No ha disminuido. Discúlpeme, pero el 95% es reinversión de utilidades. Pero eso, no lo vamos a demeritar, pero Alejandro, pero no es nueva inversión. ¿Desde cuándo es eso, reinversión de utilidades? Pero miren, en 2017 tuvimos 1.700 millones. No hemos vuelto a llegar a ese pico de inversiones extranjeras. Pero ¿cuánto fue de inversión, de reinversión de utilidades ese año? Era 60%. Pero no era 95 como ahorita, y es el punto. Mire, el tema de la inversión extranjera directa es un tema fundamental y nosotros aquí no vamos a desmeritar. Es necesario que las empresas que estén se mantengan en el territorio porque es conservar los empleos que hemos creado. Pero no hemos sido capaces como país, y lo voy a mencionar como país, no le voy a atribuir la responsabilidad al gobierno, de atraer nuevas inversiones. ¿Y por qué las plantas? Y ojo, son plantas, no empresas, no hay que confundir a la población. Las plantas que han cerrado, ¿por qué se han instalado en Nicaragua y en República Dominicana? ¿Por qué no lo hemos podido conservar en Honduras? Pero saquen la lista, den la lista ustedes de las plantas que se han ido, porque nunca las he visto, nunca las he visto para corroborar eso que ustedes dicen. Si quiere, continuemos. Estamos en 2 líneas de debate: clima de negocios y el proyecto de presupuesto para el 2025. Vamos a hacer una pausa con el clima de negocios y nos vamos a concentrar con el presupuesto. Y luego con lo que plantea usted sobre las prioridades de gasto que este presupuesto para el próximo año tiene en materia de inversión pública. ¿Les parece? Ok, muy bien. Vamos a una nueva pausa. Lucecita Madrid en unos minutos va a estar leyendo los centenares de mensajes que nos están llegando ahora mismo. Es un buen ejercicio es un buen ejercicio. El país no ha sido muy proclive a debatir sus presupuestos. Hoy lo estamos haciendo, mezclando también el clima de negocio, pero lo estamos haciendo. Algún elemento nuevo hay en el asunto. El gobierno está priorizando los 97 mil millones de lempiras en inversión social y productiva. Esa es la gran bandera que están proyectando ellos o enarbolando en este momento con ese presupuesto. Y aquí se hacen unas observaciones. Vamos a ver, en esencia, anticipémonos a las secciones que vienen. En esencia, ¿cuál es el puntito que ustedes más remarcan? No sé si positivamente o con algún nivel de crítica de este proyecto de presupuesto para el 2025. Una crítica constructiva. Nosotros reconocemos que se han hecho esfuerzos, no son suficientes, pero no visualizamos que este presupuesto que estamos discutiendo en este momento vaya dirigido a poder cambiar las condiciones, cambiar significativamente las condiciones económicas que tenemos en el país. Ellos dicen que en un país que tiene poca infraestructura, que tiene una crisis de energía, no vienen los empresarios, no vienen a invertir y que por eso están priorizando la inversión pública en infraestructura y también social. Mira, aquí nos podemos llenar de carreteras, que ojalá nos llenemos todas las carreteras del país pavimentadas como lo están haciendo en este momento. Pero si no, al final, y por eso estamos vinculando el tema de clima de inversiones, si no mejoramos el clima de inversiones, esas carreteras no las van a utilizar para poder transportar los productos que produzcan nuestros productores. Vamos a la pausa comercial. Murillo escribe: una verdadera pena, la Secretaría de Planificación aumentó el presupuesto para propaganda y publicidad como la contratación de empleados, mientras hospitales tienen paradas las cirugías por falta de insumos. El éxito depende de la capacidad técnica del gobierno para implementar proyectos de manera oportuna y eficaz. La inversión pública de esta magnitud tiene el potencial de generar empleo masivo y estimular diversos sectores productivos. Hay que potenciar estas alianzas para financiar y ejecutar proyectos
estratégicos. Andino escribe, la inversión pública debe dinamizar sectores estratégicos como la construcción y los servicios, generando empleo. La participación de organismos multilaterales puede potenciar los impactos del presupuesto. Karen Guevara escribe, garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, promoviendo la equidad. Es necesario establecer mecanismos claros para asegurar el uso eficiente de los recursos. Salud, educación e infraestructura son los sectores clave para el fortalecimiento social y económico. Y este proyecto de presupuesto fomenta un crecimiento económico sostenido al invertir estratégicamente en áreas clave de desarrollo. Y José Luis Moncada escribe, incremento de 500 millones de lempiras en comunicación para Secretaría de Planificación, propaganda política, mientras en salud y educación casi nada, presupuesto político. Gracias, continúe opinando a través de nuestras cuentas. Miren, nos puede llegar las 9 y hay preguntas que el público ha hecho expresamente que no las hemos respondido. Solo me permiten unos segunditos, Marcia Aquino y Alejandra Cafati. Esa cuenta que maneja la Presidencia de la República, que siempre la gente la ha objetado. No, en primer lugar hay que aclarar, Renato, de que no la maneja la Presidencia de la República. Hay una cuenta en el Presupuesto General de la República denominada la 449, que es una cuenta que tiene y lo voy a explicar en este caso para el 2025, 12.000 millones de lempiras, de los cuales 3.200 millones son para el aumento de los docentes, como ha sido anunciado, del Magisterio Nacional. Hay alrededor de 2.400 millones que son el presupuesto para las elecciones generales del próximo año. Y la gente se pregunta, ¿por qué estos presupuestos no están, uno en educación y por qué no están el otro en el Consejo Nacional Electoral? Por razones que voy a explicar. El primer caso de los docentes está el monto global que se les va a aumentar, perdón, eran 3.200 millones el que de aumento, pero de acuerdo al Estatuto del Docente se tienen que sentar los sectores involucrados para ver cómo se va a dividir el salario hora, colateral, salario base, etcétera. Entonces, al momento en que se dé esa definición determinada, es que se trasladan esos recursos de la 449 a la Secretaría de Educación para los pagos correspondientes. En el caso del Consejo Nacional Electoral, ahí lo que pasa es que no hay presupuesto esta es una estimación de lo que va a necesitar el próximo año el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional no ha elaborado todavía el presupuesto de las elecciones generales. Lo que se aprobó fue el presupuesto de las internas. Entonces, una vez que lo prepare el Consejo Nacional Electoral, lo va a enviar al Congreso Nacional para su aprobación y en ese momento, cuando ya se sepa el monto completo, es donde la Secretaría de Finanzas va a hacer de esas partidas 449 un traslado en general. Ahí también está el pago de las cuotas que corresponde el próximo año a la CAF, que está pagando Honduras anualmente, y también hay 900 millones que se pagan por la alianza público-privada del centro cívico. Entonces, y más el 2% que es obligatorio tener como contingencia. Hugo, le voy a hacer esta pregunta porque lo conozco desde hace mucho tiempo, sé que ha tenido momentos críticos con la gestión de la política económica del país, en oposición, que en la administración de Zelaya renunció de la Secretaría de Finanzas. ¿Podemos tener la certidumbre los hondureños que esa partida 449 no resulta una piñata para los presidentes? Totalmente, Renato, totalmente. Yo creo que se ha creado un mito sobre esa partida. Y le voy a señalar algo adicionalmente. La Constitución le da al presidente, en este caso a la presidenta de la República, la potestad de organizar el presupuesto general. Pero una vez que el presupuesto general se aprueba, todo el mundo tiene que atenerse a esa situación. Pero lo importante, Renato, es que usted puede ver en la página de internet de la Secretaría de Finanzas todos estos movimientos. Cuando hay una transferencia, por ejemplo, esa es la diferencia que hay entre el presupuesto aprobado
el presupuesto vigente. Y ahí usted va viendo quiénes se van modificando. Entonces es una forma muy sencilla de rastrear dónde están los recursos y tenga la seguridad de que esa partida no es una partida confidencial ni es una partida para la presidencia de la República, que él la utilice como quiera. ¿Qué es lo que estaba arguyendo José Luis Moncada, el director del Dato, sobre una partida de 500 millones de lempiras? Pero eso tiene otra explicación para la Secretaría de Planificación, lo cual es totalmente correcto, hay un aumento. ¿Pero por qué? Porque toda la Secretaría de Prensa de Comunicaciones pasó a la Secretaría de Planificación. Eso ustedes recuerdan que hubo una decisión de parte de la presidencia. Entonces, obviamente, ahí hay un aumento del presupuesto de 500 millones. Y también no podemos dejar de negar de que una de las cosas que el gobierno tiene que hacer, Renato, que ha hecho muy poco en el pasado, es dar a conocer a través de publicidad. Usted lo puede ver en los diferentes canales lo que está haciendo, porque si no, es como que si no existiera. Luis León me dice, sería interesante saber sobre cómo se involucra la tasa de seguridad en el presupuesto y cuánto contempló de ingresos, a dónde se asignaron. Ese tema de la tasa de seguridad ya no se toca, me dice Marvin Urbina. Sí, aquí señalar que con la eliminación de los fideicomisos, que esto pasa ahora a la Caja Única del Tesoro. Actualmente los ingresos de la tasa de seguridad entran a la cuenta única del Tesoro y se asignan a las instituciones dentro del presupuesto, ¿no? Sí, por favor. Sí, particularmente con el tema tal vez terminando las partidas que van asignadas para la presidencia. También está en el artículo 99 que se está asignando se solicita un ahorro de salarios dentro de las diferentes instituciones. Y el uso de ese ahorro de salarios de las instituciones también se utiliza para cubrir cualquier gasto instruido por la Presidenta de la República. Entonces, también tiene estos fondos adicionales que no van directamente a esa partida confidencial que mencionaban, pero se están reasignando pues ya de esos ajustes que se tienen particularmente. Y con el tema de la tasa de seguridad, también estaba viendo que se están haciendo ciertas distribuciones para diferentes instituciones que no son directamente pues para lo que fue creada este tipo de tasa. Por ejemplo, el tema de SEMujer y otras instituciones a las que se les está asignando. Entonces, pues genera también un poco de ruido y pues la consulta de para qué son estos Cuando en fondos. los tiempos de Joe crearon eso de la tasa de seguridad, yo me imaginé que iba a ser temporal. Terminó Joe y mantuvo la tasa de seguridad. Ustedes la mantienen también. Pero recuerde, Renato, que eso fue un fideicomiso y que ese fideicomiso tiene una deuda. ¿La están pagando? Claro. Sí. ¿Y cuándo van a terminar de pagar eso? Bueno, eso lo puede contestar Finanzas. Mire, bueno, señalar que, digamos, antes, cuando los recursos eran utilizados a través del fideicomiso, nadie sabía en qué se gastaba esos recursos. Ahora sí sabemos dónde se están asignando los recursos. Y el gobierno, este fideicomiso adquirió deuda alrededor casi de 10.000 millones de lempiras. Entonces, cuando nosotros elaboramos las estadísticas fiscales, mirábamos que por qué la tasa de seguridad estaba ejecutando más de lo que se le transfiere. Y al final nos dimos cuenta que ellos estaban obteniendo préstamos con la banca privada. Actualmente el gobierno se comprometió o se hizo cargo de esa deuda que tiene con los bancos. Y esa deuda pues la vamos a pagar en varios años, ¿no? Pero continúa la tasa de seguridad. ¿En qué están invirtiendo ese dinero? Mire, la tasa de seguridad ya entró a la Caja Única del Tesoro, ¿va? Eso vino a fortalecer lo que es la cuenta única, porque al final no sabíamos en qué se estaban utilizando los recursos. Actualmente se están asignando a las instituciones, como el caso de seguridad, el Ministerio Público y otras instituciones que están relacionadas con la parte de seguridad. O sea, ese parto de Juan Orlando Hernández no va a terminar. Seguirá. Es que mientras exista la deuda y exista la necesidad de captar recursos para pagar esa deuda, tiene que mantenerse, ¿verdad? Una vez que se extinga, yo sinceramente le voy a decir, Renato, yo sería partícipe, porque este es un impuesto financiero, este es un impuesto por transacción financiera. Sí. Yo lo convertiría en un impuesto por transacción financiera, yo no lo eliminaría. Las necesidades que tiene el país
de ingresos son sumamente fuertes. Lo que sí me parece es lo que señala Marcia, monitorear de que esos recursos se utilicen adecuadamente. Pero Renato. resultó un golpazo para la pobre clase media. No, Renato, yo le aseguro, mire, la tasa de seguridad es clase media alta y clase alta. Es un impuesto progresivo realmente. Entre más dinero tiene usted, más paga la tasa de seguridad. Pero ustedes fueron críticos cuando la impuso en su momento. No, pero es por la forma de discrecionalidad con que la estaba manejando, porque lo que hacía la comisión, mire, ahí está el secretario de la tasa de seguridad en Estados Unidos respondiendo a una acusación de lavado de dinero. Entonces, ese no es el problema. El problema era cómo se estaba destinando. Concluyamos entonces con los apuntes sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año del COEP. Y tenemos por la vía telefónica a la directora del Servicio de Administración de Renta que nos ha pedido un espacio. Ya vamos con doña Mariana Ríos. Solo terminemos aquí. Antes de terminar, a mí me gustaría solo explicar esta filmina y tal vez darle la oportunidad a Marcia a hacer 3 comentarios de la parte legal que consideramos bastante importante, que están al final, pero antes de esto, don Hugo, le tengo el listado de las empresas que cerraron. Me lo mandaron. Está bien. Delta, Hilda Zip América, James Choloma, Ceiba Textil en Greenville, Confecciones Dos Caminos, Confecciones Corte Villanueva, una planta de Hildan y 3 plantas de Delta. Ahora, la pregunta, Alejandro, ahí, Sí. ¿esos se fueron del país por las políticas del gobierno o se fueron por la reducción de la demanda internacional de los productos que producen? Mire, Hilda, al ser una empresa transnacional, tiene 30 plantas a nivel del mundo, pero la única que cerró fue la de Choloma. Es de preguntarse por qué cerró la de Choloma y no la de Nicaragua, suponiendo que hay una ahí. Y Delta, bueno, contéstenos usted por qué se fue entonces. Permítame estrenar. Y Delta tiene 15 plantas a nivel mundial, 3 en Honduras y las 3 cerraron en Honduras. Entonces la pregunta es, hay que consultarle a ellas por qué tomaron la decisión de cerrar Honduras y no Nicaragua o Guatemala, por ejemplo. Eso yo no puedo responder porque ya queda a criterio de las juntas directivas y los inversionistas de estos, pero cerraron. Son alrededor de 9, 10 empresas. Finalizando acá, el tema de cómo se asignan las instituciones con mayores decrecimientos de este 2025. Aquí está en rojo el programa de la Red Solidaria. Don Hugo en el Congreso Nacional, junto con la Comisión de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas, nos mencionaron que esa reducción de 2.000 millones de lempiras a un programa emblemático del gobierno se debe más a un tema de fondos externos que a un tema de priorización. Sin embargo, y lo mencionaba en su intervención don Hugo, el tema de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria tiene una reducción de 76% para el próximo año y de ahí, al menos lo que entiendo, y si no es así, por favor, corríjame, sale el bono tecnológico agropecuario. Entonces, esa reducción realmente genera un poco de preocupación porque son algunas de las ayudas que está dando el gobierno a través de la inversión productiva a los sectores productivos del país. Y ya para finalizar, tal vez vamos a la parte de los elementos legales que está al final de la presentación. Son 3 elementos bastante importantes, pero Marcia, tal vez nos puedes comentar un poco sobre estos. Sí, bueno, rápidamente, particularmente el tema que se había mencionado sobre el tema de las plazas, que se está haciendo un ahorro en las instituciones, pero se está destinando para uso específicamente de la presidencia. Y también tenemos... 17.000 millones de lempiras, es lo que ellos dicen, han reducido en gasto corriente para priorizar los proyectos los prioritarios. proyectos que ya los vamos a explicar. Ok. Y estos particularmente devienen pues ya de los salarios que ellos están ahorrando en las diferentes instituciones, ¿verdad? Porque se solicita que se tenga reducción de plazas, pero también se hace un incremento ya para este tiempo electoral, pues se ve algo curioso por utilizar una palabra. Y también vemos el tema de los fondos que se destinan para otros fines. Estamos viendo el caso de la tasa de seguridad, también vemos el tema de la tasa aeroportuaria y tenemos también el tema de la incorporación. Se hace como una triangulación de estos sectores o de estas recaudaciones de tasa particularmente. Tal vez aquí están ya los comentarios legales, ¿verdad? Sí. Gracias. En este particularmente, pues vamos a ver que en el artículo 21 se ve como una triangulación de la recaudación de estos fondos, particularmente en el tema de COVID. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora estos ingresos que se recaudan que recauda COVID particularmente van a pasar a ser parte de los ingresos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte
y luego esta Secretaría va a trasladar nuevamente a COVID esas partidas particularmente, ¿verdad? En los porcentajes que se vayan necesitando. Aquí pues nos llama la atención que se haga esta triangulación y también pues el mantenimiento de esta red, de esta empresa, que vaya teniendo al momento de que no se le asignen a tiempo y los retrasos que se pueden dar debido a esta triangulación de actividades que tenemos. La siguiente. Avancemos a la siguiente gráfica, por favor. Sí, de ahí este tema particular que es la facultad para mantener divisas, y esto es específicamente para el tema de la Tesorería General de la República, que se les autoriza también para mantener las divisas que obtienen de diferentes fondos que tienen con organismos extranjeros, ya sea préstamos, etcétera. Y esto vemos como una injerencia del gobierno en la política del Banco Central. Porque Perdón, y no solo esto, sino que también esto viene a generar desigualdad. Mientras que el sector privado tiene que ir a subastas, que son tardías y solo asignan 30 a 40% en el mejor de los casos de divisas, ahora por una norma legal, las instituciones públicas van a poder mantener divisas. Entonces, eso tampoco es un tema de igualdad de condiciones en el mercado, ¿no? Y que se concentra también, ¿verdad?, toda la administración de las mismas. Quiero señalarle sobre esto, Renato, que a raíz de la observación que hizo el COEP, la Comisión de Presupuesto está analizando muy detenidamente ese tema. Eso, gracias, don Hugo. Sí. Y el otro, ya finalmente, el otro comentario que tenemos, si pasamos a la siguiente, es el tema también de la empresa nacional portuaria, en la que se están destinando estos fondos adicionales de 100 millones de lempiras para diferentes temas, que son también CEMUJER, Secretaría de Defensa, y el IHT. Entonces, aquí vemos cómo se destinan los fondos que se recaudan de diferentes instituciones y particularmente que se asignan del presupuesto de esta empresa nacional portuaria para diferentes fines que no son particularmente los de la actividad normal de la empresa nacional portuaria. Así como era Hondutel en tiempos de los militares y en el reinicio de la democracia. Todas las transferencias que hacía Hondutel, ya se imagina lo que sería esta empresa. Es que ya no tenemos tiempo. ¿Qué va a pasar con Hondutel al fin? Sinceramente me lo sigo preguntando, ¿qué va a pasar con Hondutel? No les sabría decir, realmente ha estado en un proceso de reorganización. Pero obviamente los cambios tecnológicos le representan un desafío. Estos cuestionamientos de que los recursos que generan estas empresas, que no se reinvierten en esas empresas para eficientarlas, para mejorar su tecnología, para modernizarlas, sino que se desvían a otros lados, lo hacen a manera de crítica a ustedes. Correcto. ¿Tienen alguna valoración? No, la verdad no es que se desvíen estos recursos, sino que es parte de las utilidades que ellos tienen y lo transfieren al gobierno. Y eso sirve para poder financiar, digamos, el presupuesto. Si observamos aquí en la gráfica, solamente son 100 millones de lempiras, digamos, no es un monto tan significativo, pero los recursos en este gobierno se están utilizando transparentemente, como lo vamos a observar cuando ya expliquemos acá la parte de los proyectos prioritarios que el gobierno... Yo no lo miro tampoco como una cuestión totalmente excepcional. En las leyes está establecido que las utilidades de las empresas públicas deben transferirle al gobierno. En este caso la pregunta sería, como señalaba Marvin, que si estos 100 millones descapitalizan a la empresa, lo cual yo no creo. La empresa nacional portuaria es una empresa muy rentable. La licenciada Mariana Ríos es la ministra directora, tiene rango de ministerio. Sí. El Servicio de Administración de Rentas. La ministra directora del SAR, Mariana Ríos, interviene aquí en Frente a Frente. Doña Mariana, buenos días. Buenos días, Renato. Le agradezco mucho la posibilidad de poder intervenir en su programa. Pienso que tengo algunos argumentos para poder mencionar en contraposición a algunas declaraciones que están haciendo pues los miembros del COEP. En primer lugar, yo creo que no está de más enfatizar las razones por las cuales pues estas empresas retiraron sus plantas del país. Pienso que hay que recordar que incluso hubo comparecencias públicas, ¿verdad?, de empresarios en donde se mencionó
que las razones realmente son de tipo externo, ¿verdad?, para el retiro de estas plantas. No quisiera que quedara la idea en la población de que es a causa de pues una situación interna del país. Creo que nuestro gobierno ha intentado y trabaja duramente por mejorar las condiciones para la inversión en varios ámbitos, ¿no? Y creo que eso pues lo hemos dejado claro, así como también lo mencionó el licenciado, el doctor, Hugo Noé, en su comparecencia. Por otro lado, precisamente, y en esa misma vía, nuestro gobierno ha tenido una decisión atinada en términos de la estructura de sus relaciones comerciales con el mundo. Y justamente pensamos que para evitar esa dependencia histórica, estructural, con una zona del mercado mundial, pues precisamente se están abriendo relaciones con países como China, con los cuales podemos otros horizontes de exportación y de comercio, por lo cual pensamos que justamente este tipo de medidas son las que nos van a ir dando lugar a tener menos dependencia de ciertas zonas particulares del mundo, de la inversión o del origen de la inversión de ciertos lugares del mundo. Y que bueno, pensamos que eso nos va a abrir totalmente expectativas nuevas y diferentes para nuestro país en términos de nuestra economía internacional o nuestras relaciones con la economía internacional. Por otra parte, en relación ya directamente con el tema de la recaudación, creo que debo decir que desde el SAR puedo resumir que vemos el tema de la recaudación o del mejoramiento de la recaudación en dos niveles, si lo dejamos de manera muy resumida. Primero, en términos administrativos, Renato. Mire, en el SAR se ha impulsado un proyecto de modernización y de fortalecimiento tecnológico que nos ayuda mucho a mejorar la recaudación y justamente se ha hecho una inversión muy fuerte que ha terminado de manera exitosa, por cierto, este año con nuestro nuevo sistema de recaudación llamado CISAR. Este sistema, que así es una novedad ahora, un sistema integral para que mejora el tema administrativo de la recaudación, facilita, es decir, nosotros buscamos con este sistema y con otras medidas mejorar la moral tributaria, es decir, el sentido de la población, de los empresarios, de las personas jurídicas y naturales, de hacer la recaudación como un deber, ¿verdad? Y esta herramienta nos facilita este proceso. Asimismo, también estamos emprendiendo proyectos importantes que nos ayudan a esto. Y como puedo mencionar así muy rápidamente, firma electrónica, factura electrónica, que yo creo que son beneficios que el sector privado debe reconocer que el gobierno está haciendo como una manera de inversión también para la mejora de la recaudación. Muchas gracias. El otro nivel es el nivel estructural, Renato. Y el nivel estructural, pues yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión acá. Debemos recordar cómo se ha venido estructurando el sistema tributario desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gobierno de la presidenta Xiomara y después de análisis profundos con organismos internacionales. Creo que ha quedado claro que la recaudación tiene una estructura regresiva, como bien lo ha mencionado nuestro, el mismo doctor Tino, ¿verdad? En su momento, nosotros recaudamos mal. No solo es que no recaudamos todo lo que debemos recaudar, sino que recaudamos mal, porque le estamos cobrando más impuestos a los que menos tienen. Por eso insistimos tanto en la aprobación de la ley de justicia tributaria. Con esta ley, además de, parar los abusos excesivos que tienen algunos sectores empresariales, muy pocos, por cierto, no quiero generalizar, el sector privado es enorme en este país y definitivamente no negamos su intervención totalmente necesaria para que la economía sea una economía pujante. Nos referimos a un pequeño sector que es privilegiado, ya no goza de beneficios, goza de privilegios. Entonces, queremos, además de esto, de quitar esos privilegios, queremos cambiar un poco la estructura, ¿verdad? Para que nuevas inversiones
crezcan con beneficios fiscales que impulsen nuevos negocios, nuevas empresas. La ley de justicia tributaria no solo elimina abusos, sino que también da oportunidades para nuevos negocios, para nuevas empresas. Y en este sentido, aprovecho este espacio y les pido que en algún momento pudiésemos nosotros ampliar sobre la ley de justicia tributaria. Creo que solo hemos hablado más de una parte que de la otra, que también ofrece beneficios para nuevos negocios y nuevas empresas. Aquí tiene el espacio, Mariana. Con esto, que la ley nos cambiaría, digamos, o comenzaría a cambiar la estructura de la recaudación en Honduras. De entrada, le podemos decir que con la aprobación en pocos años podríamos recaudar alrededor de 20,000 millones de lempiras, producto del paro, de los abusos, pero también ya de la posibilidad de generar otras oportunidades. Además, es importante decir que la ley de justicia tributaria también busca dentro de... Hay que recordar que la ley tiene... hay otros dos importantes leyes que van dentro del paquete de la ley de justicia tributaria. Uno es... Mariana, Mariana, ¿me escucha? Un articulado que... permítame, es que quiero terminar esto porque esto es muy importante. Es que la voy a invitar a un programa para que hablemos con amplitud de todo esto, ya que tenemos todavía... Sí, nos ponemos de acuerdo la producción y ustedes para que nos pongamos de acuerdo en hablar de toda esta temática. Perfecto, y solo quiero entonces agregar un par de puntos para no quitarle más tiempo. Lo importante es que también si buscamos junto al sector privado que este país sea más atractivo para la inversión, justamente con la aprobación de la ley también vamos a lograr evitar que Honduras sea tildada como paraíso fiscal. Al ser paraíso fiscal no nos convertimos en un país atractivo para la inversión honesta y directa para el país. Con la ley vamos a evitar esta etiqueta que nos pueden llegar a poner y que nos puede ir en detrimento de nuestra propia economía. Y bueno, finalmente yo creo que es importante decir, ¿verdad?, que la inversión pública que este gobierno está haciendo es histórica y realmente esto da muchas condiciones para que nuestro país sea atractivo. Estamos mejorando la infraestructura. Esto nos va a convertir, nos va a cambiar la situación definitivamente de atracción de inversiones. Y eso es el comienzo, digamos, de otros proyectos que nosotros hemos ya iniciado en este gobierno para mejorar las condiciones. Gracias, Mariana. Mariana Ríos, ministra directora del Servicio de Administración de Rentas. Ustedes son testigos de la presión que hay. Tengo 3 pausas comerciales pendientes. Ustedes quieren terminar con su exposición. Ellos también, pero Mariana va a tener oportunidad de hablar sobre estos asuntos de administración de rentas, quizá la próxima semana aquí en Frente a Frente. ¿Termino con usted? Sí, particularmente lo oportuno de que el Servicio de Administración de Rentas esté escuchando, porque ellos son quienes recaudan los ingresos, ¿no? Y yo le puedo decir, Renato, que si nosotros hacemos una consulta de cómo está fallando la plataforma y las deficiencias que tiene la plataforma de recaudación, le digo que nos vamos a llenar también de mensajes, porque esa es una herramienta muy importante también para el sector privado y para toda la población que pagamos impuestos, y tenemos unas deficiencias enormes en ese proyecto. Y pues no voy a ahondar en el tema de la ley de justicia tributaria porque es algo que ya lo hemos abordado, tenemos nuestros comentarios, pero... No, pero hoy he escuchado a una ministra, directora del SAR, diciendo: no quiero meter en el mismo costal de evasores a todos los empresarios. Es un grupito pequeño, dice, es un grupito pequeño. Bueno, pero entonces se va a simplificar esto. A los que ya no necesitan exoneraciones o exenciones, se les puede identificar fácilmente. Ya el Estado les dio oportunidad para que sus empresas crecieran, se consolidaran, generaran empleo, ya no tienen por qué seguir con estos beneficios. O sea, si lo vemos de esa forma, yo siento que el discurso va cambiando. Yo siento que el discurso va cambiando. Que se ejecute porque hay gente que, si hay gente que se sirve de las exenciones y exoneraciones cuando ya no las necesita,
Posiblemente los hay. Posiblemente los hay. Tenemos que admitirlo. Adicionalmente, Renato, en la ley de justicia no se eliminan las exoneraciones. Muchos siguen gozando exoneraciones y los tres nuevos regímenes tienen exoneraciones también. Entonces, cuando dicen se van a eliminar completamente las exoneraciones, no es cierto. Pausa comercial. Yo trabajo en la industria farmacéutica y un trámite en ARSA que tardaba 3 meses, ahora tarda hasta 2 años y si es que le resuelven. El doctor Noé dice que nunca ha visto una planta que ha cerrado. Yo lo invito a ver una planta exportadora de suplementos que lleva 2 años queriendo exportar a toda Centroamérica y ARSA ni siquiera se molesta en ir a hacer la visita de inspección que dicta la ley para poder exportar. Con esto se han dejado de crear más de 30 empleos farmacéuticos bien pagados y 100 indirectos. Gracias, continúa enviando sus mensajes. La principal noticia que destaca a esta hora tunota.com: decomisos récord en la lucha contra el narcotráfico en el Triángulo Norte. Es la principal nota en portada ahora mismo de tunota.com. Le invito a que entre a tu nota. Bueno, esto también les va a interesar. Los proyectos prioritarios de infraestructura vial que se contemplan para el próximo año en el nuevo presupuesto general de la República. Dejamos a don Marvin Urbina y al doctor Pino para que nos describan. Al inicio, digamos, dentro del presupuesto se contempla más de 97.000 millones, donde se hizo una reducción dentro del presupuesto para poder incorporar todos estos proyectos prioritarios rápidamente. Como pueden observar acá, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, tenemos caminos productivos para el 2025, lleva 596 millones de lempiras, interconexiones municipales, 1.000 millones, el tramo de Marale, Empalme, Carretera Lloro, 8.3 millones. Este tramo, miren, Marale, Empalme, Carretera Lloro, son 53 kilómetros. ¿Una inversión de cuánto? 8.3 millones de lempiras, ¿no? Pero este año se invirtieron 90 millones. Ah, ok. Sigamos. El tramo carretero deportivo de Lobo Reitoca, 65.9 millones. El tramo de Naco, la entrada, 79.1 kilómetros, 119.6 millones de lempiras. El libramiento del anillo periférico, 599.4 millones. Este es importante porque es la salida de la interconexión entre Tegucigalpa y el sur. O sea que ahora sí va a ser realidad esa obra. Ya tenemos 600 millones contemplados para el presupuesto 2025 para libramiento y construcción de la obra misma. Más lo que tiene la alcaldía también, porque hay una parte que tiene la alcaldía. ¿Y terminemos? Lo que es el anillo agrícola, tramo carretero, 440 millones de lempiras. También el tramo carretero San Juan de Flores, 10.6 millones. Y también importante, lo que es los programas de carreteras resilientes, 2.838.8 millones. La siguiente. Ya con esto finalizamos por cuestiones de tiempo. Tenemos otras. Sí. Al final suma son 8.548 millones de lempiras. La construcción de la vía rápida El Chile, Soberanía Mayol, vía rápida Centro Histórico, la reconstrucción del puente número 1 Viejo, Tangente. Sí, Guatepeque, que es la esperanza que se está terminando, 174 millones. Rehabilitación del puente que ya lo mencionó, construcción. El tramo carretero Cucoyagua, Cotepeque, el Pollo Cotepeque, Aguacaliente, son 1.1 millones de lempiras. Así es. También hay otros proyectos prioritarios, si le puede dar rápidamente, tal vez podemos mencionar. Para un próximo programa. Sanitaria, aquí están los hospitales, Hospital Santa Bárbara, Salamá, Ocotepeque, Laboratorio, Tegucigalpa, Choluteca y Tocoa, todos tienen presupuesto para el próximo año. 7.237.9 millones de lempiras. Nos hizo falta la parte de la parte agrícola. Social también y agrícola.